Y para dar continuidad al programa académico, están con nosotros dos investigadores jóvenes, la ingeniero Sara Jimena Reyes Rodríguez y el ingeniero biotecnólogo Jesús Gómez Montalvo. Ellos trabajan en el Laboratorio de Metabolismo de RNA del Instituto Nacional de Medicina Genómica y nos van a hablar también de un tema bien interesante, así como el de la zona costera que nos habló la doctora Torres Alfaro, que es lo referente a la cosmogenómica espacial, la exploración espacial desde nuestro material genético, el futuro ante el cambio climático. Ya lo veíamos en la plática de la doctora Ramírez, de cómo, bueno, los exoplanetas están, pero pues no vamos a llegar como ser humano. Tal vez lo que llega ya sea nuestro material genético y así poblar otros planetas, no me imagino. Pero bueno, su charla será muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero queremos agradecer la invitación a la Academia Nacional de Medicina en México por habernos invitado a dar esta plática, que es la cosmogenómica animal, como ya nos presentaron. Entonces, bueno, la cosmogenómica animal surge, es una línea de investigación que surge después de que tuve la oportunidad de entrar a un programa en las instalaciones de la NASA, en donde después de escuchar hablar un astronauta, nos comentó que uno de los principales retos para lo que viene de la exploración espacial es la radiación a la que se va a enfrentar el ser humano. Entonces, en este momento, pues yo estaba haciendo mi proyecto de titulación en el Instituto de Medicina Genómica y pues llegué a plantear la idea de un proyecto en el que abordáramos la radiación y pues tengo la fortuna de contar con un equipo maravilloso que pues aceptó, y no solo aceptó, sino empezó a proponer diferentes proyectos para la creación de la línea de cosmogenómica animal. Entonces, bueno, los que estamos a cargo de todos estos proyectos y de esta investigación es el maestro Jesús Gómez, que es el que me acompaña el día de hoy, la futura doctora Nancy Pacheco, el futuro maestro Kevin, el maestro Diego Morelos y nuestra doctora líder, la doctora Selma Erendira Bendaño. Y pues si buscamos que en un futuro seamos muchas más personas que nos dediquemos a estudiar esto, ya que cosmogenómica animal es la primera línea de investigación en el país que se dedica a estudiar la genética espacial. Y bueno, un poco de qué es y para qué nos sirve toda esta exploración desde el punto de vista genético, pues la cosmogenómica animal son los estudios genómicos enfocados en aplicaciones espaciales. Y solo ahorita la denominamos animal porque solo nos vamos a enfocar en lo animal. En este momento no vamos a trabajar con nada de plantas o diferentes organismos, pero no estamos cerrados a esta posibilidad. Y pues buscamos entender y resolver los retos biológicos que implica la exploración espacial, es decir, qué necesitamos, qué nos va a causar el futuro de las misiones, no solo las que nos van a llevar a Marte nuevamente, a la Luna nuevamente, sino las que van a hacer que el hombre pues finalmente llegue a Marte. Entonces buscamos estudiar y proteger la vida humana en este planeta y en el espacio, ya que uno de los objetivos de nuestra investigación no solo es encontrar cosas que ayuden pues como tal a la exploración espacial, sino que tengan una aplicación directa a los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Y pues obviamente buscamos promover la exploración espacial. En estas imágenes podemos ver la primera secuenciación de DNA en el espacio, que si alguno ha trabajado con este tipo pues de experimento es sumamente difícil, y el que lo hayan logrado realizar en condiciones en donde no hay gravedad, en un ambiente que a lo mejor no está tan controlado como en la Tierra, pues habla de todos los pues de las nuevas cosas que nos deja la exploración espacial, no solo pues para ese ámbito, sino también para lo que hacemos en la Tierra. Entonces, lo que sabemos hasta ahora
es que hay muchos cambios dentro de los cuerpos de los astronautas al someterse a la exploración espacial. Ahorita tenemos los experimentos disponibles de los astronautas que han estado pasando tiempo en la Estación Internacional del Espacio, y a lo largo de más de 20 años se han estado haciendo diversos experimentos sobre las personas que ya han ido. Entonces, de todos estos experimentos nos han dejado que el sistema musculoesquelético se ve sumamente comprometido, ya que se pierde masa muscular y densidad ósea, lo cual es sumamente preocupante porque, pues, como todos sabemos, es lo que nos mantiene en pie. Y a lo largo de estos años ya se han implementado ciertos, pues, cosas para mitigar lo que les pasa a nuestro cuerpo, como por ejemplo poner un gimnasio dentro de la Estación Internacional en la que los astronautas son requeridos hacer de 3 a 4 horas de ejercicio diarios para que a su regreso sus músculos y sus huesos no estén tan dañados. Luego, en la fisiología vascular es algo que recientemente ha tenido mucho impacto, ya que se ve que hay un decremento del plasma y el volumen de la sangre y la presión también se ven modificados. Las arterias y las venas, a su vez, también sufren cambios, y aproximadamente 2 litros de fluidos de la mitad inferior del cuerpo migran a la mitad superior. También hay un engrose de las capas de la carótida, y lo preocupante de esto es que hay varias cosas que a su regreso a la Tierra no cambian, o sea, no regresan a su estado basal, sino se ven modificadas, presentando pues riesgos de presentar alguna cardiopatía a los astronautas que ya cumplieron con su misión. Y recientemente se le dio el nombre de SANS a un grupo de problemas que tienen los astronautas en los ojos, ¿no? Que es el edema del disco óptico, glaucoma. Entonces, pues sufren muchos cambios oculares y esos también lamentablemente no son reversibles. También se ha observado que hay un declive cognitivo, y una de las cosas que pues, más nos interesan es la inestabilidad genómica, ya que existen ciertas cosas que apuntan a que hay algo dentro de nuestro cuerpo que se modifica de manera muy interesante, como es el cambio de longitud de los telómeros y pues también la translocación cromosómica e inversión de frecuencias. Entonces, es por eso que nuestros proyectos son 4 actualmente. Uno, que es la sensibilidad genética a la radiación. Estamos explorando qué nos hace a una persona más o menos sensible a la radiación. La pérdida de masa ósea por estancias prolongadas. El tercero es el envejecimiento y senescencia en el espacio. Y el último es el efecto gravitatorio en el cerebro de los astronautas, ya que, como había mencionado, pues todos los fluidos de nuestro cuerpo se ven modificados. Entonces, hablando en términos de radiación, la radiación en el espacio está compuesta de 3 tipos de radiación: la geomagnética atrapada, la solar y los rayos cósmicos galácticos. Entonces, aquí en la Tierra estamos expuestos a lo mejor pues, a diferentes tipos de radiación, depende de a lo mejor nuestra profesión o de ciertas circunstancias a las que nos sometamos, pero en el espacio estamos hablando de que hay 3 tipos de radiación que tomar en cuenta. Entonces, es sumamente complicado prever lo que le va a pasar al ser humano una vez que pues, llegue no solo a la altura de donde está la Estación Internacional del Espacio, sino a la Luna y pues, a Marte, porque si no lo saben, a la Luna se llega en cuestión de días. El viaje redondo a la Luna es cuestión de días. En cambio, el viaje redondo a Marte se estima que va a ser de aproximadamente 2 años. Y bueno, pues la radiación en la Tierra sabemos que también existe, y lo que a nosotros, pues como investigadores, también nos pues interesa mucho es que hay lugares con un nivel de radiación en la Tierra muy altos, a las que pues sabemos que no es saludable que estén las personas expuestas, pero a pesar de esto hay gente viviendo en ellas. Esta imagen muestra los 5 lugares más radiados de la Tierra, los cuales incluyen India,
Brasil, las playas de Brasil, por ejemplo, en las que habita gente, no son lugares desiertos. Y a pesar de que pues, son lugares que nosotros consideramos sumamente peligrosos por el nivel de radiación al que están sometidos, la gente en algunos casos no muestra ninguna afección y en otros casos pues sí. Entonces es algo de lo que queremos también saber de por qué algunas personas al estar expuestas al mismo grado de radiación, al mismo nivel y al mismo tipo, algunas sí son afectadas y otras no. Por ejemplo, en México tuvimos el incidente de cobalto 60 en Ciudad Juárez, que si no están familiarizados, en resumen, básicamente desarmaron una máquina para radioterapia en un hospital. Obviamente, pues, quien la desarmó no sabía a qué se estaba enfrentando, contaminó todo pues, el material del equipo, el cual posteriormente fue utilizado para hacer varillas de construcción. Y esas varillas se replegaron por varios estados del país y llegó a Estados Unidos, donde se descubrió que eran varillas pues, radioactivas. Y hubo gente, incluyendo el técnico, que desmontó la máquina a la que pues, no le pasó nada. Y la teoría diría que sí. Entonces, ¿qué hay de diferente? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Bueno, Sara ya les dio un poco de introducción respecto a qué estamos tratando de investigar con esta línea de cosmogenómica animal. Ahora yo les voy a comentar respecto a nuestra aproximación. Realmente la muestra que nosotros necesitamos para estudiar cosmogenómica animal es compleja. Realmente aproximadamente 600 astronautas han ido al espacio y realizar un estudio alrededor de 600 personas, reclutarlos y estudiar qué es lo que ocurre en su genoma después de haber regresado del espacio se vuelve aún más complejo. Entonces, nuestra aproximación y la respuesta a cómo es que estamos abordando nuestras preguntas de investigación, la respuesta corta es bioinformática, pero la respuesta larga me gustaría dárselas con más detalle. Cuando nosotros nos pusimos a investigar respecto a datos genómicos que tuvieran que ver con viajes al espacio, lo que nos encontramos es que justamente la NASA ha destinado recursos a el estudio de modelos que han ido al espacio, así como astronautas, y que han regresado, y tienen disponibles estos datos de manera pública. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en estos datos públicos de la NASA? Por ejemplo, experimentos que involucran ratones o ratas, modelos animales, como ya comentó Sara, nos estamos enfocando en la parte animal, aunque bueno, también es muy amplio lo que ha hecho la NASA, también han mandado plantas o algunos otros organismos para distintos fines, pero nos estamos enfocando en la parte animal y también cuentan con datos de astronautas que han ido al espacio y han regresado. Asimismo, también cuentan con experimentos que simulan lo que ocurre allá arriba cuando un astronauta sale al espacio y se expone a radiación, a microgravedad y a todas las condiciones que representa un viaje espacial. Ahora, es muy importante recalcar que los datos que la NASA hace públicos son lo que se conocen como datos ómicos. ¿Y qué son los datos ómicos o qué tipo de información nosotros podemos obtener de ahí? Me gustaría justamente irlo detallando poco a poco. Entonces, para esto voy a empezar y voy a regresar un paso atrás de lo que son los datos ómicos para hablar del DNA y la activación de programas genéticos. Y vamos a tomar un ejemplo alrededor de la radiación, que es, por ejemplo, lo que ya comentó Sara, los distintos tipos de radiación a los cuales se puede exponer un astronauta cuando viaja al espacio. Ahora bien, cuando una célula es expuesta a radiación, existe la activación de un programa genético en respuesta a la exposición a la radiación. Y dentro del flujo de la información genética, como podemos observar, tenemos en primer lugar el DNA, que es lo que contiene nuestra información genética, pero el DNA
la información que contiene se debe de llevar de alguna manera, ya que por sí sola no es funcional. Entonces, por eso tenemos el segundo nivel, que es el RNA, que en este caso, hablando de RNAs codificantes, llevan el mensaje del DNA para llegar a algo funcional, que en este caso son las proteínas. ¿Y qué tiene que ver esto con la parte de los datos ómicos y justamente lo que nosotros estamos estudiando dentro de la línea de investigación? Bueno, que nosotros podemos perfilar de manera global estos 3 niveles de información genética utilizando lo que conocemos como tecnologías ómicas. Estas tecnologías ómicas que han tenido un gran auge durante los últimos 10, 12 años, nos permiten perfilar y analizar de manera global estos 3 niveles de información genética, como por ejemplo el DNA, lo que sería lo que conocemos como genómica, el RNA, que es la transcriptómica, y las proteínas, que se estudian mediante la proteómica. Entonces, actualmente en lo que nosotros nos estamos enfocando es en la parte de la transcriptómica, que justamente nos permite estudiar de manera global el RNA de algún tipo de muestra. Y a mí me parece que el reto y el por qué utilizamos estos datos está explicado en la esquina superior derecha de esta diapositiva. Para el humano aproximadamente están reportados 60.000 genes. Para el ratón están reportados aproximadamente 50.000 genes. Es una cantidad enorme de información. ¿Y cómo perfilamos de manera completa todos esos genes para entender de manera global qué es lo que está ocurriendo tras la exposición, ya sea a microgravedad, a radiación o algún otro tipo de estrés generado por los viajes al espacio? La respuesta es la transcriptómica, en este caso secuenciación de RNA, que contamos con este tipo de datos dentro de lo que hace público la NASA. Y de esta manera nosotros podemos analizar de manera global cuál es el impacto en la expresión genética por exposición a todos estos tipos de estrés que ya hemos mencionado. Entonces, resumiendo nuestra aproximación, básicamente lo que nosotros buscamos son bases de datos que cumplan con ciertos requisitos alrededor de nuestras preguntas de investigación y que a su vez nos permitan evaluar estas preguntas de investigación. Por el otro lado, realizar los análisis con estas bases de datos con la finalidad de identificar patrones de expresión genética asociados a algún cierto tipo de estrés por viajes al espacio. Y finalmente, y de manera importante, divulgar estos resultados con la comunidad. Y parte también de lo que hemos estado haciendo es ampliar lo que hacemos con la línea de investigación. Recientemente tuvimos la oportunidad de vincular con el Tecnológico de Monterrey con un grupo de alumnos de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, en la cual ellos aprendieron a hacer este tipo de análisis de expresión de genes y analizar parte de estos datos que ya están de manera pública por parte de la NASA y, por ejemplo, de los estudios que los alumnos analizaron, algunos estudios tenían que ver con radiación y otros justamente con el hecho de viajar al espacio y regresar. Y afortunadamente los alumnos obtuvieron resultados que, bueno, yo creo en otra ocasión nos gustaría presentarlos. Finalmente, como parte de nuestras conclusiones, nosotros lo que creemos y lo que buscamos con esta línea de investigación de cosmogenómica animal es que el estudio del impacto de los viajes espaciales en, por ejemplo, astronautas o algún modelo animal, ya sea ratón o rata, nos puede ayudar a entender procesos moleculares que son importantes no solo para los futuros viajes al espacio, sino también para aplicaciones en la Tierra. Por ejemplo, un patrón molecular, un perfil molecular asociado a mayor riesgo a radiación en humanos. También parte de nuestras conclusiones es que estos análisis de los datos de la NASA nos ayudarán como un punto de partida
para posteriormente hacer experimentos funcionales una vez que ya hayamos identificado genes potencialmente involucrados en la respuesta a este tipo de estrés con respecto a los viajes al espacio. Asimismo, los datos de la NASA se pueden analizar de diversas maneras y debido a que este tipo de datos, los datos ómicos, generan una cantidad enorme de información, es simplemente imposible que un solo grupo de investigación pueda exprimir toda la información que está contenida ahí. Es por eso que muchos de estos datos se hacen públicos justamente con la finalidad de poder aprovecharlos de la mejor manera. Y de esta manera nosotros también lo que estamos haciendo es expandir estas vinculaciones que tenemos con las que les comenté con el Tecnológico de Monterrey para poder aprovechar de mejor manera los datos con los cuales contamos y que no han sido analizados en su totalidad. Y finalmente podemos encontrar aplicaciones relacionadas a la salud humana. En este caso, por ejemplo, la mayor exposición a radiación que ha sufrido la humanidad en los últimos años debido al deterioro de la capa de ozono. Y bueno, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias a los ingenieros Reyes Rodríguez y al ingeniero en biotecnología Gómez Montalvo. Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la contaminación ambiental y el cambio climático? Pues tiene mucho que ver, porque en la mente de una gran cantidad de habitantes de este planeta seguramente está lo siguiente. Total, si esto se acaba, me subo a una nave espacial y me voy, no sé, al exoplaneta 3-4 que está a 5 años luz. Al final han de pensar que son 5 años luz, ¿no? Pero pues es muchísimo. Y ahí vivo, no, pues no es tan fácil, porque el espacio no es como en la Guerra de las Galaxias, el espacio es algo inhóspito. Las naves espaciales que hay actualmente, aunque si bien son naves de gran tecnología, como la Estación Espacial Internacional, bueno, carecen todavía de los medios para viajar a altas velocidades y llegar a exoplanetas que puedan ser habitables rápidamente. O sea, eso sí parece ser más ciencia ficción en la actualidad. Tal vez algún día se logre, pero no ahorita. Pero ¿cuál es uno de los grandes limitantes de viajar al espacio, de los viajes largos o las estancias prolongadas? Además del encierro, la falta de gravedad, es la radiación. Y la radiación es peligrosísima. Nuestro planeta, bien lo decía la doctora Sandra Ramírez, está protegida por la magnetosfera. Marte la perdió y por eso se devastó la atmósfera y lo poco o mucho de vida que hubiese ahí. Pero en nuestra Tierra, la magnetosfera nos defiende de la radiación solar y de la radiación espacial, que son cosas diferentes. Son radiaciones, pero diferentes, pero que causan grave daño a nivel de nuestras células y sobre todo del genoma. Entonces, la investigación que están haciendo los ingenieros precisamente sirve para esto, para pensar qué se puede hacer en un futuro con lo ya conocido, lo que se va a experimentar en caso de que haya una contingencia climática mayor de la que hay. Porque como les decía al inicio, yo concibo que si esto se acaba y se devasta y vamos a desaparecer de la faz de la Tierra, que no parece ser ciencia ficción, tal vez podamos ir a otros lados más habitables a través de nuestro DNA. Entonces, por eso la investigación que se está haciendo, ¿no? Cómo mandarlo al espacio, cómo mantenerlo en el espacio, qué va a pasar cuando llegue a su destino. Y para eso en la Estación Espacial Internacional se están corriendo experimentos de estudios del DNA, como bien decían ustedes. Pero bueno, su investigación seguramente sumará a lo que se está haciendo. Así que muchas gracias, mucho éxito en su propuesta y sigan trabajando. Tal vez el futuro de preservar, no la especie humana, sino todas las especies que habitan en la biosfera, sea esa. Como el gran banco de semillas nórdico, ustedes saben, hay un gran banco de semillas por si hay una catástrofe ambiental, en las que hay semillas, si no de todo, de prácticamente todo lo que pudieron colectar ahí. Y seguramente va a tener que haber esos bancos de DNA y saber estudiar cuáles son los DNA que van a ser más resistentes a la radiación solar y a la radiación espacial. Así que muchas gracias y muchos éxitos. Gracias. Y bueno, y gracias por estar con nosotros. Y acuérdense, la radiación es algo que también nos está afectando mucho, como parte del cambio climático. Bien lo decía
la doctora Torres Alfaro. Estar un rato en la radiación solar, tanto en las playas, en la zona costera, como aquí en la Ciudad de México, o sea, 30 minutos de radiación solar a mediodía en esta ciudad puede ser fatal, ¿eh? Así que la radiación también es un componente muy importante de la contaminación y del cambio climático.